Nicaragua rechaza la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. La Cancillería cubana destacó este jueves 29 de agosto el apoyo mostrado por la Asamblea Nacional de Nicaragua, después de que aprobó una declaración en rechazo a la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos. El Parlamento de Nicaragua rechaza la injusta inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, subrayó el director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, Eugenio Martínez Enríquez, en su cuenta en la red social X. La declaración del Parlamento nicaragüense reafirma la solidaridad y hermandad de Nicaragua con el pueblo y gobierno cubano, que ha jugado, resalta, un papel constructivo en la comunidad internacional y la lucha contra el terrorismo. El documento expresa además que el pueblo de Nicaragua, como promotor de la paz, se opone a esta forma de dominación y explotación colonial e insta a la comunidad internacional a trabajar juntos en la construcción de un mundo multipolar justo y pacífico en el que se respete la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Más de medio centenar de gobiernos del mundo han rechazado la inclusión de Cuba en la lista unilateral del Departamento de Estado de Estados Unidos y se han sumado movimientos, organizaciones, instituciones, activistas y personalidades internacionales, entre ellas la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y la Duma Estatal de Rusia, Cámara Baja de la Asamblea Federal. Soy Cristian Medina. Así lo vio la prensa en Red de Medios Sin Fronteras de Francia para nuestro canal TV en Colombia. Noticia vía Sputnik, la otra cara de la información. Milei lleva a Argentina al caos. Se derrumban las ventas, cae la actividad y los precios se disparan. Los bienes no alimentarios esperan una bajada en ventas del 60%. La electrónica se derrumbó un 50%. Los supermercados perdieron un 20% de sus ingresos. Y los proveedores venden a Argentina hasta un 40% más caro que a otros países. Desde que Javier Milei asumió la presidencia y liberó precios, se desplomó un 30% lo que se denomina la venta de frontera. Lo que quiere decir que los extranjeros que hace un mes cruzaban la frontera argentina para comprar aceite, harina, alimentos y hasta combustibles, han vuelto a comprar en sus países de origen, donde los precios hasta hace poco eran mayores que en Argentina. El efecto de las subidas de los precios, además, es que los supermercados también han perdido gran parte de su demanda interna. La ilusión ideológica del presidente argentino de un mercado libre y autorregulado y una recesión que termine bajando precios, no solo no está ocurriendo, sino que se está produciendo en el escenario opuesto. Los supermercados afirman que están comprando su mercancía hasta un 40% más cara que los comercios de los países limítrofes. Fuentes de la industria no comestible, como la textil, esperan para este mes una caída en las ventas de por lo menos un 60%. Buena parte de este porcentaje lo sufrirá la industria de la construcción, que se abastece de bienes industriales. Con el gobierno cerrando las obras públicas desde diciembre, este sector no dejará de bajar y despedir personal mensualmente. En una reunión en la Cámara Argentina de la Construcción, la mexicana Copel, que vende electrónica, textiles y otros bienes, expuso que sus ventas en electrónica cayeron 55% en diciembre. En ese mismo encuentro, otras empresas adelantaron que se vienen despidos y que muchos ya tomaron la decisión, como es habitual en las empresas, cuando Milei avisó en 2023 que vendría un proceso de estanflación. En este contexto, el dato más preocupante lo pone el consumo básico, el de alimentos, bebidas y bienes de primera necesidad. Página 12 accedió a cifras de las primeras 2 semanas de enero, correspondientes al conjunto de grandes supermercados. Si se observa el volumen de ventas por semana, en la primera se desplomaron un 19% en unidades y en la segunda casi el 6%. Hasta hoy, los supermercados observan una caída promedio del 15%. El dato que más llamó la atención a los supermercados en los últimos días fue el aumento del precio de la marca Colgate. Enviaron una lista de precios con la pasta dental a $9,000, $10 aproximadamente.
Muchos de los supermercados hicieron el ejercicio de comparar el valor de esos mismos productos en supermercados del extranjero, donde esa pasta de dientes vale $1.90. De igual manera, casi todo lo que se vende en Argentina está entre un 10% y un 40% más caro que en cualquier mercado de Europa. El escenario soñado por Milei no ocurre, y en paralelo tampoco se da lo que esperaban las empresas. Su idea era que, ante el desplome de las ventas, los productores empezaran a hacer lo que en la jerga comercial se llama invertir en precios. Es decir, que vuelvan las promociones por segunda unidad, con un precio regular alto en la primera unidad y luego reducido en la segunda. Sin embargo, dada la situación, las empresas siguen subiendo los precios sin ofrecer descuentos. Soy Valeria Pestana, periodista argentina de Medios Sin Fronteras de Francia para nuestro canal TV en Colombia. Gobierno colombiano y ELN reanudan los diálogos en medio de dificultades. El ELN mantiene su exigencia de ser retirados de la lista de grupos armados organizados GAOS como condición para continuar las negociaciones, mientras que el gobierno insiste en la importancia de reanudar las conversaciones y extender el cese al fuego lo antes posible. La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha hecho un llamado público a la guerrilla para retomar las conversaciones y renovar el cese al fuego que expiró el pasado 3 de agosto. Reiteramos la necesidad de continuar los diálogos en la mesa ya establecida y actualmente activa con el ELN, instamos a extender el cese al fuego lo antes posible y reafirmamos nuestra disposición para abordar todos los temas en el contexto de estos diálogos de paz, declaró la delegación gubernamental en un comunicado oficial. Este pronunciamiento se produce en medio de una creciente tensión entre las partes. El ELN espera que el Estado colombiano acceda a su demanda de ser eliminados de la lista de grupos armados organizados, GAOS, mientras que el gobierno mantiene su posición sin tomar una decisión definitiva sobre este punto. Antonio García, primer comandante del ELN, criticó la postura del gobierno en redes sociales. Las élites en el poder y quienes los representan en el régimen político y el gobierno, las soluciones para la gente y los acuerdos de paz son un regateo permanente. García añadió que, hasta última hora del día 23 de agosto, nada que se hizo público el decreto presidencial que retirara al ELN de la lista de los GAOS. El gobierno sigue regateando, igual como lo hacen con los acuerdos que firman con las organizaciones sociales y los pobres de Colombia. A pesar de estas tensiones, el jefe guerrillero reiteró el compromiso del ELN con el proceso de paz. Le sigue apostando a un proceso de paz que conduzca a Colombia a las transformaciones que la hagan más democrática, justa e incluyente. Si los gobiernos cumplen los acuerdos firmados, tendrán en el ELN un interlocutor para continuar las conversaciones. El grupo insurgente ha manifestado que no realizará operaciones ofensivas contra las fuerzas militares, la policía y los organismos de seguridad del Estado colombiano, como muestra de su voluntad de paz. Sin embargo, mantienen su exigencia de ser retirados de la lista de GAOS como condición para continuar las negociaciones. Sin embargo, la delegación del gobierno colombiano ha destacado los avances logrados en los ciclos de diálogo realizados en México, Cuba y Venezuela, incluyendo la firma del acuerdo número 28 sobre la participación de la sociedad en el proceso, el 25 de mayo, considerado un hito histórico. Soy Cristian Medina, así lo vio la prensa en Red de Medios Sin Fronteras de Francia para nuestro canal TV en Colombia, la otra cara de la información.